A ver, en el gran teatro de la política, pocas puestas en escena son tan, pero tan cruciales como la manera en que se maneja un desastre. Así que hoy vamos a desmenuzar la conferencia de prensa del 15 de octubre. Y no la vamos a ver solo como un simple informe, sino como lo que fue, una obra. Una obra perfectamente montada para proyectar fuerza. Y vamos a ver cómo muchas veces la historia de verdad, la más importante, se cuenta en lo que no se dice, en los silencios. Ok, el plan es seguir el guión de esa misma obra. Primero, vamos a plantar el escenario. Luego, nos metemos a los dos actos principales, que chocan bastante entre sí. Después, echamos un ojo a la estrategia tras bambalinas, o sea, cómo se busca controlar la narrativa. Y al final, vamos a ver cómo se contaron dos historias completamente distintas al mismo tiempo. Venga, primero lo primero, el escenario. Estamos hablando de una emergencia nacional, un desastre meteorológico de proporciones catastróficas que le pegó a 5 estados. Y el escenario principal para la respuesta del gobierno, pues no fue la zona del desastre, fue el Palacio Nacional. Y es justo aquí donde la mañanera cambia de piel. O sea, deja de ser la conferencia de siempre y se convierte en una demostración de fuerza, de poder. El objetivo, y esto es clave, no era nada más dar datos, era proyectar una imagen. La imagen de un Estado todopoderoso, implacable, que tiene todo, absolutamente todo bajo control. Y con esa idea en mente, arranca el primer acto. Lo llamaremos el despliegue de la maquinaria. Pura ofensiva informativa, diseñada para una cosa, apantallar, para impresionar y sobre todo para calmar los ánimos usando la pura fuerza de los números, de la escala. Y bueno, la presentación arranca con un verdadero bombardeo de cifras. La idea es que funcionen casi como una anestesia para la angustia colectiva. Y el primer numerito que ponen sobre la mesa es este. Más de 600 máquinas pesadas. ¡600! Trabajando a todo vapor. Pero ahí no para la cosa, el número sigue creciendo. A esas máquinas ahora súmenle miles de trabajadores civiles de un montón de dependencias. El panorama que nos pintan es de una movilización total. Y justo entonces, cuando parece que ya son muchos, entra a escena el músculo más visible del Estado. Más de 12.000 elementos, entre el ejército y la marina. Esto ya se presenta casi como una operación de guerra. Una guerra contra la naturaleza. El cierre de este acto visual es espectacular. La Fuerza Aérea. Más de 30 helicópteros en el aire que, ojo, no solo llevan despensas, son un símbolo. Un símbolo de poder que baja del cielo para supuestamente poner orden en medio de todo el caos. Y ya para rematar, para cerrar con broche de oro este despliegue, nos muestran esto. Una herramienta súper tecnológica. Un mapa lleno de puntitos georreferenciados que promete una respuesta con precisión de cirujano. Pero, a ver, aquí es donde surge la pregunta inevitable, ¿no? Para una familia que lleva días aislada, que lo perdió todo, ¿de qué sirve? ¿Qué consuelo les da hacer un puntito en una pantalla? Y justo esa pregunta es la que nos abre la puerta al segundo acto. Porque, fíjense, detrás de todo ese ruido de motores, de hélices, de maquinaria pesada, los mismísimos datos oficiales empiezan a contar otra historia. Una historia muy diferente. Una historia de silencio. A ver, la pregunta de fondo es muy simple. ¿Toda esta movilización tan impresionante de verdad se traduce en ayuda real? ¿En ayuda que llega a tiempo a la gente que más la necesita? Y pues como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Y el primer detalle es, bueno, es brutal. A pesar de toda la maquinaria, de todos los helicópteros, el propio informe oficial revela esto. 191 comunidades. 191. Siguen completamente incomunicadas. Esto, de verdad, es un ejemplo perfecto de cómo se maneja la narrativa. Por un lado, se celebra a todo pulmón la reconexión de 73 localidades. Y claro que es un logro, nadie lo niega. Pero por otro lado, se menciona casi en voz bajita, como de pasada, que todavía hay 111 que siguen esperando. Pero miren, quizá no hay nada que muestre mejor este contraste que una pequeña anécdota. Una que casi se pierde en medio del informe militar. Resulta que le preguntan a una comunidad aislada qué es lo que más necesitan. Y su respuesta no fue un batallón, no fue un helicóptero. Su respuesta fue 10 rollos de manguera. 10. Este detalle es demoledor, porque te das cuenta de que en medio de un despliegue de millones de dólares, a veces la solución es así de simple, así de humana. Y bueno, este choque tan fuerte entre la gran maquinaria y las necesidades reales tan básicas nos lleva directo a la estrategia que hay detrás del telón. O sea, ¿cómo le hace el gobierno para asegurarse de que su historia, su versión, sea la que se imponga? Pues una de las tácticas principales es adelantarse a la crítica.
Y lo hacen atacando al Fonden, ¿se acuerdan? El antiguo fondo para desastres que ya no existe. Es una jugada psicológica muy bien pensada, porque al hacerlo, cualquier crítica que se le haga a la respuesta actual la enmarcan como si se estuviera defendiendo la corrupción del pasado. Así, ¡pum!, invalidan la pregunta antes de que siquiera la puedas hacer. Y ya para el gran final, la última pieza de este rompecabezas, el famoso detector de mentiras. A ver que esto no es tanto un espacio para informar, es más bien un mecanismo, una especie de vacuna para proteger a la audiencia contra la duda. Lo que busca es desacreditar de antemano lo que la gente ya está diciendo en la calle, en las redes. El mensaje es clarísimo y hasta autoritario. La única verdad, la única, es la que sale de aquí. Quizá el momento que mejor revela este control de la información fue este. El dato más duro, el más doloroso, el costo humano de la tragedia. Esa cifra no se dio por iniciativa propia, no. Tuvo que salir a la luz por la pregunta directa de un reportero. Y eso nos muestra la enorme tensión que existe entre el deseo de controlar la narrativa y, pues, el derecho de la gente a saber la verdad. Entonces, cuando cae el telón de esta función, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con dos historias. Dos historias que, aunque parecen contradecirse, se contaron en el mismo lugar y exactamente al mismo tiempo. Por un lado tenemos la historia de la maquinaria, la historia ruidosa, imponente, la de la demostración de fuerza y de un control que se presenta como absoluto. Y por el otro está la historia del silencio, la de esas 191 comunidades que esperan, la de las necesidades básicas como una manguera que se pierden en la logística gigante, y la de las cifras humanas, las más importantes, que se manejan con muchísimo cuidado. Y todo este análisis nos deja con una última pregunta flotando en el aire. En una crisis nacional, cuando la confianza es lo más importante que hay, ¿qué es mejor? ¿Construir una narrativa de control total para intentar calmar a la gente? ¿O es mejor ser transparente con la complejidad del asunto, con la incertidumbre, aunque sea mucho más difícil de comunicar? La respuesta a esa pregunta, creo yo, define por completo la relación entre un gobierno y su gente.